Hola chicos, hoy vamos a ver el tema 7 que corresponde a lípidos. Vamos a ver que los lípidos se clasifican en dos grandes grupos, lípidos saponificables e insaponificables. Hoy vamos a ver en este tema los lípidos saponificables. Bueno, los lípidos son compuestos orgánicos que solo se encuentran en organismos vivos. En lugar de clasificarlos por la presencia de un grupo funcional determinado, se lo clasifica por una de sus propiedades físicas, su solubilidad. Vamos a ver que son solubles en solventes no polares debido a que su estructura es principalmente de naturaleza hidrocarbonada. El término lípido abarca un gran número de compuestos orgánicos con una diversidad de estructuras y funciones. Los químicos, para facilitar su estudio, los han dividido en dos clases principales: los lípidos saponificables, llamados también lípidos complejos, y los lípidos insaponificables, llamados también lípidos simples. Los lípidos complejos son aquellos que tienen enlaces ésteres hidrolizables y que dan moléculas más sencillas. Se hidrolizan en medio alcalino y por posterior acidificación dan ácidos grasos. Como ejemplo, que vamos a ver más adelante, tenemos las ceras, los triglicéridos, los fosfolípidos y los esfingolípidos. Los lípidos insaponificables, llamados también lípidos simples, son aquellos que no se hidrolizan con facilidad en presencia de un ácido o una base acuosa. Muchas veces tienen estructuras bastante complejas a pesar de estar clasificados como simples, que los vamos a ver en la transparencia siguiente en algunos ejemplos. Bueno, los lípidos simples son los terpenos y esteroides. Bueno, como ejemplo de lípidos saponificables, que dijimos que también eran llamados lípidos complejos, tenemos este ejemplo, la triesterina, que es una grasa. Y como ejemplo de lípidos insaponificables, que dijimos que eran llamados también lípidos simples, aunque sus estructuras no suelen ser simples, son generalmente bastante complejas, tenemos acá una hormona, la cortisona, que es un esteroide, y distintos ejemplos de terpenos como la vitamina A y el limoneno. Bueno, vamos a ver ceras, que como dijimos recién, corresponde a uno de los lípidos saponificables, es decir, que se pueden hidrolizar en medio alcalino. Las ceras son ésteres formados con ácidos carboxílicos de cadena larga y alcoholes de cadena larga. Tanto el ácido carboxílico como el alcohol tienen número par de átomos de carbono. Por ejemplo, la cera de abeja, que es el material estructural de los panales, tiene como componente principal el hexadecanoato de triacontilo. Es decir, es un éster que está formado por el alcohol triacontanol, corresponde a esta parte, que contiene 30 átomos de carbono, y un ácido carboxílico de 16 átomos de carbono llamado ácido palmítico. Otras ceras son similares en estructura y se diferencian solo en el número de átomos de carbono que se encuentran a ambos lados de la porción éster de la molécula. Estas cadenas hidrocarbonadas largas otorgan a estos compuestos sus elevados puntos de fusión. Como ejemplo, otro ejemplo, tenemos la cera de carnauba, que es una planta brasileña que tiene una dureza especial por su masa molecular relativamente alta. Está formada por un ácido carboxílico que tiene 28 átomos de carbono y un alcohol de 34 átomos de carbono. Esta cera se usa mucho como cera para autos y para pulir pisos. Otro ejemplo corresponde a la cera Sparmaceti, que se encuentra en la cabeza de los cachalotes y en las grasas vascularizadas de todas las ballenas, y ayuda a regular la flotabilidad del animal para evitar que se hunda. También esta cera sirve para amplificar los sonidos a frecuencias altas para localizar a las presas. Está formada por un ácido carboxílico que contiene
16 átomos de carbono, es decir, el ácido palmítico, y la parte que corresponde al alcohol contiene 16 átomos de carbono, es decir, corresponde al alcohol cetílico. También hay ceras en las superficies de ciertas hojas y frutas, las cuales sirven como protección contra parásitos y minimizan la evaporación del agua. Triglicéridos. Los triacilgliceroles o triglicéridos son compuestos en los que cada uno de los grupos hidroxilos de glicerol o glicerina forma un éster con un ácido graso. Si los tres ácidos grasos de un triglicérido son iguales, el compuesto es un triglicérido simple. Los triglicéridos mixtos contienen dos o más componentes de ácidos grasos diferentes y son más comunes que los simples. Bueno, vamos a ver que si estos triglicéridos son sólidos a temperatura ambiente, se los denomina grasas. Y si son líquidos a temperatura ambiente, se los llama aceites. La mayoría de los triglicéridos derivados de los mamíferos son grasas, como la grasa de la carne o la manteca. Si bien estas grasas son sólidas a temperatura ambiente, la temperatura tibia del cuerpo en los seres vivos la mantiene un poco fluida, permitiendo que se puedan mover. En las plantas y los animales de sangre fría, los triglicéridos son aceites, como el aceite de maíz, el aceite de oliva o el aceite de pescado. Las grasas y aceites están químicamente relacionados, ya que ambos son ésteres, como dijimos recién, de glicerol con 3 ácidos grasos. Cuando se hace la hidrólisis de estos ésteres, es decir, esta reacción inversa, se obtienen ácidos grasos lineales con un número par de átomos de carbono que va entre 12 a 20 átomos de carbono. Dijimos que los ácidos grasos que se obtienen luego de la hidrólisis de grasas y aceites tienen un número par de átomos de carbono, entre 12 a 20 átomos de carbono. Esto es debido a que son derivados de unidades de ácido acético, el cual tiene 2 carbonos. Algunos de los ácidos grasos son saturados, solo tienen enlaces simples, mientras que otros tienen uno o más dobles enlaces. En la naturaleza, los ácidos grasos insaturados son mayoritariamente cis. Los trans aparecen en los ácidos grasos obtenidos sintéticamente. Los ácidos grasos saturados tienen puntos de fusión más altos que los insaturados. La presencia de dobles enlaces implica que la cadena del ácido graso no es lineal, sino curva, por lo tanto no puede acomodarse en forma compacta para ser sólido. Por ejemplo, el ácido esteárico con 18 átomos de carbono tiene un punto de fusión de 69 grados centígrados, mientras que el ácido oleico, que tiene también 18 átomos de carbono, que tiene un doble enlace cis, tiene un punto de fusión de 13 grados centígrados. Seguramente han escuchado hablar de los ácidos grasos omega. Omega es un término que se usa para indicar la posición del primer doble enlace a partir del extremo metilo en un ácido graso insaturado. Por ejemplo, el ácido linoleico es un ácido graso omega 6, fíjense 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque el primer doble enlace se encuentra a 6 átomos de carbono del extremo opuesto al ácido carboxílico. El ácido linolénico es un ácido graso omega 3 porque el primer doble enlace se encuentra a 1, 2, 3 átomos de carbono, ¿sí?, del metilo terminal.
Los ácidos linoleico y linolénico son ácidos grasos esenciales para los mamíferos, ya que no los pueden sintetizar, por lo que deben incluirse en las dietas. Se sabe que los ácidos poliinsaturados se digieren más fácilmente que los saturados, por eso ha aumentado tanto el consumo de los aceites vegetales naturales. Se buscan productos ricos en omega 3 y omega 6. Bueno, vamos a ver ahora estructuras y puntos de fusión de algunos ácidos grasos comunes. Vamos a ver que los ácidos grasos saturados tienen puntos de fusión que aumentan de manera gradual con sus pesos moleculares. Esto se debe a que hay más interacciones de Van der Waals entre las moléculas. Podemos ver, por ejemplo, que a medida que aumenta el número de átomos de carbono en esta tabla, fíjense de 12, 14, 16, 18 y 20 átomos de carbono, el punto de fusión aumenta. Vamos a ver que la presencia de un doble enlace cis disminuye el punto de fusión y esto se debe a que hay menos interacciones intermoleculares. Por ejemplo, si comparamos el punto de fusión del ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbono, en el cual el punto de fusión es 63 grados centígrados, y lo comparamos, por ejemplo, con el ácido palmitoleico, que también tiene 16 átomos de carbono y un doble enlace cis, fíjense que el punto de fusión es bastante menor, es 0 grados centígrados. También podemos ver que a medida que aumenta el número de dobles enlaces, el punto de fusión disminuye. Podemos ver, fíjense, en el caso de estos ácidos grasos insaturados, los cuales los tres tienen 18 átomos de carbono, el ácido leico, el linoleico y el linolénico, que en un caso tenemos un solo doble enlace cis, en el caso del ácido linoleico dos dobles enlaces cis, y en el caso del ácido linolénico tenemos tres dobles enlaces cis. Fíjense cómo el punto de fusión disminuye, como dijimos recién, a medida que aumenta el número de dobles enlaces. Tenemos 13 grados centígrados, menos 5 y menos 11 grados centígrados. Bueno, los dobles enlaces en los ácidos grasos naturales, como dijimos, tienen configuraciones cis y vamos a ver que siempre se encuentran separados por un grupo metileno. Vamos a ver en esta tabla la composición de ácidos grasos de algunas grasas y aceites en porcentaje en masa, obtenida a partir de la hidrólisis de algunas grasas y aceites comunes. La mayoría de las grasas y aceites en estado natural son mezclas de triglicéridos que contienen una gran variedad de ácidos grasos saturados e insaturados. Vamos a ver que en general los aceites de las plantas tienen mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados respecto a ácidos grasos saturados, y en el caso de las grasas, como por ejemplo la grasa de la carne de vaca, tiene mayor porcentaje de ácidos grasos saturados que de ácidos grasos insaturados. Propiedades de los triglicéridos. Dijimos que los ácidos grasos saturados tienen puntos de fusión más altos que los insaturados. Por lo tanto, los triglicéridos derivados de ellos tienen puntos de fusión más altos y resultan ser sólidos, es decir, son grasas. Tenemos el ejemplo de la triesterina, donde el punto de fusión es de 72 grados centígrados y vemos que está formado por 3 unidades de ácido estiárico, ¿sí? Que es un ácido graso saturado. Este ácido graso tiene 18 átomos de carbono, al igual que el ácido graso que forma a este aceite, que es la trioleína, donde fíjense que el punto de fusión es menos 4 grados centígrados. Este aceite está formado por 3 unidades de ácido leico, que como dijimos recién, tiene 18 átomos de carbono, pero tiene una insaturación.
Por lo tanto, el punto de fusión va a ser menor que de la grasa de la triestearina y se va a comportar como un aceite. Bueno, acá tenemos dos ejercicios de triglicéridos. El primero les dice cuál de estos triglicéridos tendrá mayor punto de fusión y si será líquido o sólido a temperatura ambiente. Bueno, fíjense que tenemos un triglicérido, la tripalmitoleína, que está formado por 3 residuos de ácido palmitoleico, y la tripalmitina, que está formado por 3 residuos de un ácido graso saturado, que es el ácido palmítico. Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos recién, vamos a ver que en el caso de la tripalmitina, al estar formado por ácidos grasos saturados, puede formar un retículo cristalino compacto, entonces va a tener mayor punto de fusión que la tripalmitoleína y por lo tanto va a ser sólido a temperatura ambiente. Bueno, en el segundo ejercicio les dice dibuje la estructura de un triglicérido ópticamente activo formado por 2 residuos de ácido oleico y un residuo de ácido palmítico. Bueno, fíjense que en el caso de los triglicéridos, el carbono asimétrico corresponde al carbono 2 del glicerol. Entonces, para que este carbono sea simétrico, nosotros tenemos que, si tenemos 2 residuos iguales y uno diferente, tenemos que ubicarlos, los residuos iguales, uno a continuación del otro, ¿sí? Y el diferente, en este caso el ácido palmítico, en el último lugar. Fíjense que en este caso, este carbono va a estar unido a un hidrógeno, a un oxígeno, que tiene el resto del ácido oleico, en este caso también, pero este carbono está unido directamente a un metileno y luego tiene el residuo de ácido oleico, por lo tanto es diferente a este residuo. Y va a estar unido a través de otro metileno a un residuo diferente que es el del ácido palmítico. Entonces, esta correspondería a la estructura del triglicérido ópticamente activo. Luego les dice, a partir de los mismos residuos de los ácidos grasos del inciso A, es decir, usando 2 residuos de ácido oleico y uno de ácido palmítico, dibuje un triglicérido ópticamente inactivo. Bueno, fíjense que en este caso, para lograr el triglicérido ópticamente inactivo, nosotros tenemos que poner los 2 residuos que son iguales en los extremos, es decir, en el carbono 1 y 3 del glicerol. En este caso, fíjense que si nosotros pensamos que este, como dijimos recién, es el centro asimétrico, en este caso deja de serlo porque va a estar unido un hidrógeno a este oxígeno con un resto de ácido palmítico, pero está unido a, en el carbono 1 y en el carbono 3 a un metileno, el cual está unido a un mismo residuo. Por lo tanto, es ópticamente inactivo. Reacciones de los triglicéridos. Los triglicéridos que contienen residuos insaturados de ácidos grasos pueden ser hidrogenados. Esta transformación se logra usando altas temperaturas y un catalizador, por ejemplo, de níquel. Como vemos en este ejemplo, todos los dobles enlaces fueron hidrogenados. Pero es posible que se obtengan aceites parcialmente hidrogenados y que durante este proceso algunos de los dobles enlaces cis se isomericen a trans. Dado que la presencia de ácidos grasos trans no naturales en los aceites vegetales parcialmente hidrogenados es perjudicial para la salud, en la actualidad la ANMAT requiere que se proporcione una lista de las cantidades de grasas trans, es decir, grasas que contienen ácidos grasos trans, en las etiquetas de los alimentos. Por eso seguramente habrán escuchado hablar de alimentos más saludables como aquellos que no contienen grasas trans. Hidrólisis en medio básico, saponificación. La saponificación es la hidrólisis catalizada por una base de grasas y aceites. Uno de los productos que se obtiene es jabón, el otro producto es glicerol o glicerina. La palabra saponificación deriva del latín saponis, que significa jabón.
Durante miles de años se preparó jabón calentando grasa animal con cenizas de madera, ya que las cenizas contienen carbonato de potasio y su disolución acuosa es básica. En la actualidad el jabón se prepara hirviendo grasa animal o aceite vegetal en hidróxido de sodio acuoso. Recuerden que esta reacción la vimos en el tema 2, cuando vimos hidrólisis de ésteres en medio básico, y ahí les comenté que el trabajo práctico número 3 corresponde a la saponificación, es decir, la síntesis de jabón. Bueno, como sabemos, ustedes no van a poder hacer el trabajo práctico número 3, pero van a disponer del material de lectura, ya que este trabajo práctico entra para el tercer parcial. La reacción, como dijimos recién, es como la que se da en este ejemplo, para este triglicérido que es la trimiristina. La hidrólisis en medio básico rinde glicerol más 3 equivalentes de la sal del ácido mirístico. Bueno, vamos a ver ahora la acción limpiante del jabón. Químicamente, como dijimos recién, un jabón es la sal de sodio o potasio de un ácido graso. Tiene una cabeza polar, el grupo carboxilato, con carga negativa, que es la parte hidrofílica, y una cola no polar, que corresponde a la cadena larga hidrocarbonada, que es hidrofóbica y lipofílica. Los iones carboxilato de cadena larga no existen como iones individuales en disolución acuosa. Se ordenan en grupos esféricos llamados micelas, como se aprecia en la figura. Cada micela contiene entre 50 a 100 iones carboxilatos y se parece a una pelota grande. Las cabezas polares de los iones carboxilatos, acompañada cada una por un contraión, que no se ve en la figura, está hacia el exterior de la pelota por su atracción hacia el agua, mientras que las colas no polares están hacia el interior para minimizar su contacto con el agua. El jabón tiene acción limpiante porque las moléculas no polares de grasa o de aceite se disuelven en el interior apolar de la micela y se eliminan con esta, es decir, con la micela, durante el enjuague. Bueno, vamos a ver que los jabones pierden acción limpiante en aguas ácidas y aguas duras. En aguas ácidas, las moléculas de jabón se protonan para formar ácidos grasos libres que flotan en la superficie del agua. En las regiones donde el agua es dura, es decir, con alto contenido de iones calcio, magnesio o hierro, los jabones forman sales insolubles que precipitan. Para evitar esos inconvenientes, los jabones han sido reemplazados por detergentes. Estos detergentes sintéticos evitan la precipitación usando otros grupos funcionales en lugar de sales de ácidos carboxílicos. Los detergentes sintéticos también contienen regiones hidrofóbicas e hidrofílicas y solo se modifica la región hidrofílica. Las sales de sodio de ácidos sulfónicos son la clase de detergentes sintéticos más usada. Los ácidos sulfónicos son más ácidos que los ácidos carboxílicos, por lo que sus sales no se protonan, incluso en agua demasiado ácida. Las sales de sodio, magnesio y hierro de los ácidos sulfónicos son solubles en agua, por lo que sus sales de sulfonato pueden usarse en agua dura sin formar un residuo jabonoso. Como ejemplo de un detergente sintético tenemos acá el lauril sulfonato de sodio. Fíjense que se cambia el grupo hidrofílico, ¿sí? En lugar de ser la sal de un ácido carboxílico, es la sal de un ácido sulfónico. Acá tenemos otro ejemplo de un detergente general que corresponde a un alquil bencén sulfonato de sodio. Las sales de ácido sulfónico se obtienen por hidrólisis en medio básico de un ácido sulfónico que tiene esta estructura. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos de otros tipos de detergentes.
Como dijimos, al igual que los jabones, los detergentes sintéticos contienen regiones hidrofílicas e hidrofóbicas en la misma molécula. Las regiones hidrofóbicas por lo general son grupos alquilo o anillos aromáticos. Las regiones hidrofílicas pueden contener grupos aniónicos, como vimos en los ejemplos de la transparencia anterior, o el ejemplo que corresponde a este detergente, lo de sulfato de sodio. En este caso tenemos un sulfato y no un sulfonato. Pueden tener grupos catiónicos, como vemos en el ejemplo de este detergente, el cloruro de bencil, cetil, dimetil, amonio, o podemos tener grupos no iónicos que contengan varios átomos de oxígeno que puedan formar enlaces por puente de hidrógeno con el agua, como es el ejemplo del nonocignol. Bueno, uno de los primeros detergentes de uso común fue un alquil bencén sulfonato altamente ramificado. La porción alquílica se sintetiza por una reacción de polimerización a partir de propileno, luego hay una adición de cloruro de hidrógeno y luego se une este haluro al anillo aromático a través de una reacción de Fieldcraft. Posteriormente se sulfona y se trata con una base para obtener el detergente. Después de la introducción inicial de los detergentes en el mercado, se descubrió que estos detergentes con grupos alquilos de cadena ramificada no eran biodegradados por los microorganismos que se encuentran en los tanques sépticos o en las plantas de tratamiento de agua servida. Para evitar que los detergentes contaminaran ríos y lagos, en la actualidad solo se fabrican detergentes con grupos alquilo de cadena lineal, ya que los microorganismos pueden degradar cadenas hidrocarbonadas continuas en moléculas orgánicas más pequeñas siempre que sean lineales. Bueno, hasta ahora vimos los lípidos saponificables, primero ceras, triglicéridos, y ahora vamos a ver los fosfolípidos. Los fosfolípidos son derivados de tipo éster del ácido fosfórico. Esta es la estructura del ácido fosfórico y los podemos encontrar como monoéster del ácido fosfórico, donde un grupo hidroxilo es reemplazado por un grupo alcoxi, o como diéster del ácido fosfórico, donde dos grupos hidroxilos son reemplazados por dos grupos alcoxi, los cuales pueden ser iguales o diferentes. La mayoría de los fosfolípidos comunes son fosfoglicéridos, los cuales están estrechamente relacionados con las grasas y los aceites comunes. Un fosfoglicérido, por lo general, tiene un grupo ácido fosfórico en lugar de uno de los ácidos grasos de un triglicérido. La clase más sencilla de fosfoglicéridos son los ácidos fosfatídicos, los cuales consisten en glicerol esterificados mediante dos ácidos grasos, donde los restos o los residuos pueden ser iguales o diferentes, y un grupo ácido fosfórico. Es decir, corresponden a monoésteres del ácido fosfórico. Aunque con frecuencia se dibujan en su forma ácida, un ácido fosfatídico en realidad se desprotona a pH fisiológico y se encuentra en forma ionizada. En los fosfoglicéridos, el carbono 2 del glicerol tiene configuración R. Los ácidos fosfatídicos son los fosfolípidos más simples y existen en pequeñas cantidades en las membranas. En realidad, los fosfolípidos más comunes que se encuentran en las membranas tienen un segundo enlace de éster de fosfato, es decir, corresponden a fosfodiésteres, y vamos a ver algunos ejemplos en la siguiente transparencia. Bueno, fíjense en el caso de un ácido fosfatídico que tiene una cabeza polar, ¿sí?, y dos colas
no polares que corresponden a estas colas. Como dijimos recién, los fosfolípidos más abundantes son los diésteres del ácido fosfórico, que recuerden que tiene esta estructura. Los alcoholes con los que se forma el segundo grupo éster con más frecuencia son etanolamina, colina y serina. Las fosfatidil-etanolamina también se llaman cefalinas y las fosfatidilcolinas se llaman lecitinas. Las cefalinas y las lecitinas se encuentran en las plantas y los tejidos animales. Acá tenemos un ejemplo de una cefalina y de una lecitina. Cuando el alcohol que forma el segundo enlace, fosfato éster, es serina, el aminoácido serina, se forma una fosfatidilserina. Bueno, al igual que los ácidos fosfatídicos, las lecitinas y cefalinas contienen una cabeza polar y dos colas de hidrocarburo no polar largas. Esta estructura, parecida a la de un jabón, le da a los fosfolípidos algunas propiedades interesantes. Como los jabones, forman micelas y otras agregaciones con sus cabezas polares en el exterior y sus colas no polares protegidas hacia el interior. Un ejemplo de una lecitina es la dipalmitoil fosfatidilcolina, que es un componente del surfactante pulmonar humano, el cual recubre las superficies internas de las membranas pulmonares y previene que se peguen entre sí y colapsen. Los bebés prematuros con frecuencia no producen ningún surfactante pulmonar, lo cual le ocasiona dificultades severas para respirar. Bueno, el ejemplo de esta lecitina, que dijimos que se llamaba dipalmitoil fosfatidilcolina, fíjense que este nombre se debe a que los residuos, ¿sí?, de ácido graso corresponden a dos residuos de ácido palmítico, es decir, los dos residuos son iguales, y el segundo enlace, éster fosfato, corresponde a el alcohol colina. Otra forma estable de agregación de los fosfolípidos es que forman membranas ordenándose en una bicapa lipídica. Las cabezas polares de los fosfolípidos están en las dos superficies de la bicapa y las cadenas de ácido graso forman el interior de la bicapa. El colesterol, que es un lípido de membrana, también se encuentra en el interior de la bicapa y este lo vamos a ver en el próximo tema. La fluidez de la membrana se refiere a la facilidad con la que sus componentes pueden cambiar de posición dentro de ella y está controlada por los componentes de ácido graso de los fosfolípidos. Los ácidos grasos saturados reducen la fluidez de la membrana porque las cadenas de hidrocarburos se empacan estrechamente. En cambio, los ácidos grasos insaturados aumentan la fluidez porque se empacan de manera menos estrecha. El colesterol, vamos a ver que también disminuye la fluidez. Solo las membranas animales contienen colesterol, por lo que son más rígidas que las membranas vegetales. Bueno, acá en esta figura podemos ver la parte de la estructura del fosfolípido que corresponde a la cabeza polar y las dos colas no polares. Bueno, por último vamos a ver los esfingolípidos. Los esfingolípidos son otra clase de lípidos que se encuentran en las membranas. Son los principales componentes lípidos en las vainas de mielina de las fibras nerviosas. Los esfingolípidos contienen, en lugar de una molécula de glicerol, un aminoalcohol llamado esfingosina. Fíjense que en el caso de la esfingosina tenemos dos centros asimétricos, los cuales contienen configuración S.
En los esfingolípidos, el grupo amino de la esfingosina está unido al grupo acilo de un ácido graso. Una de las clases más comunes de esfingolípidos son las esfingomielinas. En las esfingomielinas, el grupo oxidrilo primario de la esfingosina está unido a fosfocolina, como es en este ejemplo, o fosfoetanolamina en forma parecida al enlace que hay en las lecitinas y las cefalinas respectivamente. Las esfingomielinas son fosfolípidos porque contienen un grupo fosfato. Bueno, podemos ver para este ejemplo particular o para esta esfingomielina en particular que el grupo R, ¿sí?, el residuo de ácido graso, corresponde al ácido esteárico. Bueno, con esto terminamos el tema que corresponde a lípidos saponificables. En la próxima clase vamos a ver lípidos insaponificables.